Derecho Civil 3 Obligaciones, tema 14 Derechos del acreedor sobre el patrimonio del deudor y tema 15 de la transmisión de las obligaciones. Integrantes: Jaime Miranda Eric Mario, Méndez Zavala Camila Fabiana, Terrazas Bahía Barine Valquiri. Docente: doctora Andrea Gómez Esprella, cuarto semestre paralelo B, Universidad Tecnológica Boliviana, sede La Paz. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a tocar el tema 14, derechos del acreedor sobre el patrimonio del deudor. Los derechos del acreedor sobre el patrimonio del deudor se configuran en medios legales que permiten al acreedor instrumentarlos para colocarse en situación de concretar la efectividad de su crédito. Existen medidas precautorias y medidas cautelares. Entre estas están la anotación preventiva, embargo preventivo y secuestro, intervención judicial, inhibición de bienes, prohibición de innovar y contratar. El patrimonio, la garantía de los acreedores. El patrimonio es el conjunto de bienes, acciones y derechos que pertenecen a una persona y son avaluables en dinero. Estos comprenden en parte activa y parte pasiva. La parte activa son los bienes, acciones y derechos, y la parte pasiva, deudas u obligaciones. En la parte activa del patrimonio, los bienes son la garantía común de los acreedores, que se conoce como responsabilidad patrimonial y garantía. Este principio está regulado en el artículo 1335, Derecho de Garantía de los Acreedores del Código Civil Boliviano. Limitaciones y excepciones al principio. Inciso A. No todos los bienes del obligado responden por el pago de sus deudas o bienes embargables por razones de interés público o de consideración humana están al margen de la garantía en el artículo 1336 del Código Civil Boliviano. Inciso B. No todos los acreedores concurren en un pie de igualdad. La ley prevé un privilegio, el derecho conferido por ley a un acreedor para ser pagado con preferencia a otro, en el artículo 1341 en el Código Civil Boliviano. La acción pauliana o revocatoria. Es la acción concedida por ley en favor de los acreedores para obtener la revocación de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos. Artículo 1446 del Código Civil Boliviano, acción pauliana. Su nombre deriva tanto del efecto como de su origen histórico. Su nombre derivaría del efecto por revocar un acto jurídico o contrato, y también derivaría de su origen histórico, ya que se lo atribuye al pretor Paulus, el haber consignado en el edicto romano esta figura jurídica de cuyo nombre deriva la acción pauliana. Está condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos: insolvencia del deudor y perjuicio del acreedor. Son aquellos actos que ocasionan la insolvencia del deudor que correlativamente como efecto ocasionan perjuicio al acreedor, quien verá comprometido el cumplimiento y la realización de su crédito. Segundo requisito: fraude intencional del deudor. Resulta de conocimiento que tiene el deudor que la realización de este acto ocasiona perjuicio real al acreedor. Tercer requisito: complicidad de un tercero. Este tercero debe tener la voluntad de ayudar al deudor facilitando la consumación del fraude y el consiguiente perjuicio de los acreedores. Crédito anterior al acto fraudulento. Cuarto requisito. Es necesaria la anterioridad del crédito respecto del acto de disposición, ya que antes de esto el acreedor no era tal y el deudor no podía perjudicarlo tener conciencia de ello, por lo que la consumación del acto fraudulento debe ser posterior al nacimiento del crédito. Quinto requisito: exigibilidad de la obligación, es decir, que el crédito sea líquido y exigible. Acción oblicua, indirecta o subrogativa. Es la acción que faculta la ley a los acreedores a fin de que puedan remediar la incuria, la desidia o la negligencia de su deudor, es decir, el descuido y el poco cuidado que ejercen, ya que si el deudor está cargado de deudas y éste no se preocupa por procurar el ingreso a su patrimonio de bienes que aquellos acreedores habrán de ejecutar en lo que sería el pago de sus créditos. De ahí que para suplir la inactividad del deudor, en ejercicio de sus propios derechos, los acreedores están autorizados para obrar en nombre de su deudor
y obtener de terceros la entrega de bienes con los cuales harán efectivos sus créditos. Está regulado por el artículo 1445 del Código Civil Boliviano, acción oblicua. Cuando los acreedores promueven esta acción no hacen otra cosa que defender su garantía e impiden que ésta se vea disminuida o se torne ilusoria. Acción de simulación. Hay simulación cuando se celebra un acto jurídico aparente cuyos efectos son modificados o suprimidos por otro acto jurídico contemporáneo al primero y destinado a permanecer en secreto o encubierto. En la simulación existe un acto ostensible, que es el acto falso, que se ejecuta para que sea conocido por los terceros y principalmente por los acreedores, y un acto encubierto o secreto, que es el acto verdadero que contiene lo que sería la verdadera voluntad de las partes, y es realizado mediante la suscripción de un contradocumento. Así, la prueba de la simulación entre las partes resultará principalmente de la exhibición de este contradocumento, que es contenedor del acto encubierto que contiene lo que sería la verdadera voluntad de las partes, y por otra prueba escrita que normalmente resulta ser un documento privado, sin lo que serían las solemnidades de la escritura pública y la inscripción en el registro correspondiente. Tema número 15 de la transmisión de las obligaciones. Antecedentes históricos. En el primitivo derecho romano, la obligación era considerada como un vínculo estrictamente personal, que confería al acreedor poderes efectivos sobre la persona del deudor. Consecuentemente, los derechos y obligaciones eran intransmisibles, de tal modo que el cumplimiento solo era exigible al deudor originario. En el moderno derecho civil, la importancia del factor personal pasa a un segundo plano y se concibe la transmisión del vínculo obligacional en tanto no cambia el valor patrimonial que la obligación representa, subsistiendo ella a favor de otro acreedor o a cargo de otro deudor. Concepto: hay transmisión de un derecho cuando una persona sucede a otra como titular de él. Puede ocurrir por actos entre vivos o por muerte del titular del derecho u obligación, es decir, mortis causa. El principio general es que todos los derechos pueden cederse. Sin embargo, existen limitaciones. Por la naturaleza del mismo derecho, por prohibición expresa de la ley o por voluntad de las partes. La cesión de créditos, concepto, es un convenio por el cual el acreedor transmite voluntariamente sus derechos a un tercero que pasa a investir la calidad del acreedor en sustitución del originario. Está regulado por el artículo 384 noción y 385 capacidad del Código Civil Boliviano. Respecto a las denominaciones, el enajenante recibe el nombre de cedente y el adquirente el nombre de cesionario. Efectos de la cesión de créditos. Necesidad de que el deudor sea notificado. El deudor que pague al cedente antes de la notificación no queda liberado si el cesionario prueba que el deudor estaba de cualquier modo en conocimiento de la cesión realizada. La cesión produce también el traspaso de los accesorios de crédito, pero no de los frutos vencidos. Perfeccionada la cesión, el cedente debe entregar al cesionario los documentos probatorios de crédito que estén en posesión suya. El cedente no responde de la insolvencia del deudor, sino cuando lo hubiese garantizado. La cesión solo tiene eficacia contra el deudor cedido cuando ha sido aceptada por él o cuando se le hubiera notificado. Regulado por el artículo 389, 388, 391, 387 y 394 del Código Civil Boliviano. Caracteres de la cesión de créditos. Como voluntaria sustitución de la persona del acreedor en la relación jurídica obligacional, presenta los siguientes caracteres. Es consensual, es formal porque requiere la forma escrita, es bilateral la cesión onerosa y es unilateral la cesión a título gratuito. Créditos que no pueden ser objeto de cesión. Hay créditos que son incesibles a causa de su naturaleza, como son los créditos intuito personae, cuyo efecto es la nulidad de pleno derecho. Personas que no pueden ser cesionarios. Conforme al artículo 386 del Código Civil, no pueden ser cesionarios las siguientes personas: quienes por acto de autoridad pública administran bienes ajenos, los mandatarios y administradores particulares, los administradores de bienes del Estado, municipios, instituciones públicas, empresas públicas, magistrados, jueces, fiscales, secretarios, actuarios, auxiliares, abogados, notarios, apoderados, oficiales de diligencias. Diferencia con la novación. Se asemejan por la sustitución que en ambas tienen lugar con respecto a la persona del acreedor. Pero las diferencias son notables.
En la cesión de créditos es la misma obligación la que pasa del cedente al cesionario. En la novación, la obligación originaria se extingue, naciendo una nueva obligación. La cesión de créditos surge de la voluntad del cedente y del cesionario. Contrariamente, no hay novación por cambio de acreedor sin el consentimiento del deudor. Hay una mayor aproximación con la subrogación, derivada del pago, ya que se presenta una verdadera transmisión de crédito. Pero las diferencias son las siguientes. En la cesión de créditos, el consentimiento del acreedor es determinante para su procedencia. En la subrogación legal es independiente de la voluntad del acreedor porque proviene del pago. La cesión de créditos es independiente de la voluntad del deudor. En la subrogación legal proveniente del pago, no tiene lugar si enfrenta la oposición del deudor. En la subrogación se produce la extinción de la obligación originaria por el pago. En la cesión de crédito, la obligación se mantiene intacta y el nuevo acreedor sustituye al antiguo en una relación obligatoria que todavía está por cumplirse. La transmisión de deudas, también conocida como asunción de deudas, es la utilidad de mecanismo de simplificación de las relaciones jurídicas siempre y cuando éste no afecte los intereses del acreedor. En la evolución jurídica aparece recientemente la cesión o el traspaso de la deuda de la persona del deudor a un tercero. Se encuentra regulado en el Código Civil Boliviano en el artículo 295 que señala quiénes deben efectuar el cumplimiento y nos dice que la obligación puede satisfacerse por toda persona tenga o no interés en el cumplimiento y a sabiendas del deudor o no. Existen distintas especies de transmisión de deudas. En el Código Civil Boliviano, en sus artículos 395 al 403, legisla los siguientes modos de transmisión de deudas, las cuales son la delegación, la expromisión y la responsabilidad por un tercero. La delegación es un contrato en el que participan tres sujetos, el deudor, el acreedor y el tercero, y consiste en la sustitución de otro sujeto originario por medio de un contrato. Su efecto es que la obligación no quede alterada en su sustancia, en una sustancia objetiva o quede extinguida. Existen dos clases de delegación. La delegación pasiva es cuando el deudor asigna al acreedor un nuevo deudor, el cual también se encuentra obligado frente al acreedor. Y la delegación activa, que es cuando el acreedor autoriza a un tercero a cumplir la obligación del deudor principal. Concepto de expromisión. Consiste en que el tercero, sin intervención o delegación del deudor, se ofrece a asumir la obligación del deudor principal frente al acreedor que acepte. Su efecto es que él queda obligado solidariamente con el deudor originario, sumándose a dos obligaciones idénticas con causa única, salvo el acreedor libere al deudor. Este se encuentra regulado en el artículo 398 del Código Civil Boliviano. Y por último, la responsabilidad de un tercero, que es otra forma de transmisión de deuda y consiste en el contrato entre el deudor y un tercero para que éste asuma la deuda del otro deudor, que es el principal. Su efecto es que si el acreedor se adhiere a este contrato, la adhesión se convierte irrevocable. Hasta la próxima.